Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar antes de dar comienzo a nuestra enseñanza bíblica de hoy. Precioso Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, amado Rey, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, para recibir tu palabra, para aprender, Señor, también para enseñar. Precioso Espíritu Santo, fluye a través de mis palabras en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu bendición en cada persona, en cada familia que recibe esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título del tema que les voy a impartir es Ser un verdadero cristiano. Ser un fiel y verdadero cristiano. Y el fundamento bíblico se encuentra en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Ser un cristiano fiel y verdadero. Nuestro Señor espera eso de nosotros. Fiel a Él, fidelidad tiene que ver con permanencia, iglesia, y lo verdadero tiene que ver con la verdad, la palabra. Fuera de ahí, un cristiano no tiene nada que buscar. Es en lo fiel y verdadero, como nuestro Señor. Las palabras de Jesús, aquí le habla a multitudes, y sus palabras siempre son enseñanza. Nuestro Señor, su palabra está vigente, ayer, hoy y por los siglos. Sus palabras son precisas para enseñarnos, para corregirnos, para que podamos entender, más allá de hacer tantas cosas, que verdaderamente seamos cristianos. Esto es el que quiera. Esto no es obligado. Voluntariamente, por amor, tú le sigues. Porque lo de nuestro Señor no es obligado. Entendámoslo de una buena vez. Lo de nuestro Señor es impartición por amor. Se es fiel por amor y el corazón en la verdad. Importante para el cristiano, que el corazón esté en la verdad. Mateo 6:21 dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El tesoro quiere decir lo más importante en tu vida. Ese es tu tesoro. Lo más importante en mi vida es Cristo y su palabra. Ahí está mi corazón. Mi corazón está en la verdad, que es Cristo. Ese es mi tesoro. Para no tener problemas, te recomiendo que Cristo sea tu principal tesoro. Y si es Cristo, la palabra de Dios, tenemos que atesorarla. Se estima que en el mundo hay más de 2.500 millones de cristianos, así como lo está oyendo. 2.500 millones viene siendo el 35% de 7.500 millones de habitantes. Esos 2.500 millones están en dos partes. Un 60% con los cristianos católicos y un 40% con los cristianos evangélicos. A muchos no les gusta ese término evangélico, pero ¿cómo le llamaríamos a un cristiano que vive en las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo? Pero no discutamos eso. 60% en los católicos,
40% del lado de acá, donde estamos las iglesias cristianas. Se dice entonces que son cerca de 1.000 millones en los cristianos evangélicos. Quiere decir que si se tomara en cuenta el 35% de católicos y cristianos evangélicos, serían 7 de 20. Pero solamente tomemos los cristianos del lado de acá, serían 3 de 20. Sea cual sea el número, es un número alto. Ninguna otra creencia en el mundo tiene esta cantidad. Se cree que en el Perú hay más de 4.000 organizaciones cristianas. Hay más de 20.000 pastores. Seguro me quedo corto con esa cifra. La pregunta es, ¿estamos creciendo? Estadísticamente sí, estamos creciendo. ¿Será verdad estos números, estas cifras, estas cuentas, estas estadísticas? ¿Será verdad? Si esto fuese verdad, en la práctica no estuviésemos tan mal. Parece que son solo números, porque en el mundo cada vez hay más conflictos, más guerras, desintegración familiar, violencia, desenfreno. Estas cuentas como tal parece que no son ciertas, porque si no el mundo no estuviese así. Vicios por doquier, movimientos LGBT atentando contra los principios de familia, grupos pro aborto, incluso hasta en los cristianos se oyen defensores de estos grupos. Los conflictos, las contiendas, los pleitos cada vez más recurrentes, las mezclas incluso en los cristianos, mezclando lo que es bueno, lo que es malo. El mundo está patas para arriba, así como lo oye. ¿Será que hay nuevos convertidos? ¿O será que los que nacieron en casa heredaron la creencia de los padres? Pero si así fuera, los musulmanes tienen más hijos que los cristianos. Entonces, hagamos un análisis. Y la respuesta sería, estas estadísticas no están muy claras. Estos números no son tal. Porque no cuadra esto. Pregunto, ¿cuántos fieles y verdaderos cristianos se congregan? O mejor dicho, ¿cuántos que creen en Cristo se rinden a Cristo? Y el asunto no es solo simpatizar, porque escucho que mucha gente simpatiza con lo que predican allá. O algunos dicen, me gusta el mensaje, pero no me puedo comprometer. Me gusta cómo habla, pastor, es muy bueno eso, pero por ahora tengo muchas cosas que hacer, no me puedo comprometer. Sin embargo, si le preguntaran a esa persona en una encuesta, diría que sí es cristiano, porque algo conoce de Cristo. Lo que quiere decir es que esas estadísticas son falsas, porque no es el número de cristianos que realmente hay en la tierra. Están infladas esas estadísticas. El siervo es el que reconoce a su Señor. O sea, el cristiano realmente es el que se rinde.
Lucas 6:46, Jesús le dice a los judíos, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Un cristiano es aquel que entiende que debe ayunar, que debe hacer vigilia. De vez en cuando, si tantas veces te trasnochaste cuando estuviste sin conocer a Cristo, una vez que conoces a Cristo, por lo mínimo una vez a la semana, debes hacer una vigilia, así sea tú solito con Dios. Debes también tomarte medio día para aprender a que el cuerpo se abstenga de cosas. Igualmente tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica, el congregarse, el dar testimonio. Es el reino de Dios en ti, en mí. Y el reino de Dios en nosotros es su gobierno. Reino es el gobierno de Dios a través de nuestra vida. El reflejo de Dios en la tierra se va a dar por sus hijos, por sus siervos, por sus discípulos, por su iglesia. Eso es lo que nuestro Señor quiere, que nosotros gobernemos en la tierra reflejándolo, representando a nuestro Rey y su reino. No es que cualquier cosa te saque de los caminos del Señor. No es que cualquier situación te enfríe de ese calor como verdadero, como fiel hijo de nuestro Señor. En la vida habrán situaciones, realidades difíciles, terribles a veces, pero por encima de toda realidad difícil hay una verdad poderosa, Jesucristo el Señor. ¿Cuánto de importante es para ti Jesucristo el Señor? ¿Cuál importante es para ti? Y puedes responder de acuerdo al valor que le das, si es un principio en tu vida y si es un fundamento de vida. Todo comienza por un hábito correcto. Ese hábito correcto le doy valor, lo convierto en un valor en mi vida. Si le doy valor, entonces es un principio, es prioritario para mí, Jesucristo, primordial en mi vida, y entonces es un fundamento. ¿Qué quiere decir? Que mi vida reposa sobre ese fundamento. Mi familia reposa sobre Cristo, el fundamento de mi vida. No es hacer cosas de cristiano lo que te va a salvar. Es ser un cristiano verdadero. Muchas personas hacen muchas cosas, pero el Señor nos llamó a que seamos verdaderos, fieles cristianos. Hay que romper con todo lo rutinario. Un cristiano constantemente le pide al Señor unción para romper con la rutina, con lo tradicionalista, para ser un fiel y verdadero hijo, discípulo, siervo, iglesia, fiel y verdadero cristiano. Solamente rompiendo con la rutina. No es lo tradicional. No es el fútbol el que te va a salvar. No es una fiesta, no es la playa. No es las mezclas las que te van a salvar. Lo que te va a salvar a ti es ser un fiel y verdadero hijo de Dios. De niños jugábamos a lo que no éramos. Jugamos mucho en esta vida. Y algunos siguen jugando. Hay quien juega a ser cristiano. Y ese termina fingiendo. A Dios no le gustan las apariencias.
Dios lo que quiere en nosotros es que seamos verdaderamente eso, lo que Él espera de nosotros. Que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Se jugó tanto en la vida que algunos seguimos jugando en los años siguientes. Jugamos a ser estudiantes y criticábamos al verdadero estudiante. Le decíamos que era un nerd, que era tal cosa. Lo que hoy llaman bullying, hace años se practicaba en los colegios. Y había el que jugaba a ser estudiante, que iba siempre en contra del verdadero. Así es la vida. Así es todo en la vida. Se juega mucho, se juegan muchas cosas. Hay juegos que no son tan buenos. Pero de niños se practican muchos juegos y no es que sea malo jugar. Pero hay quien se acostumbró en la vida a jugar tanto que sigue jugando después de adulto. Solo cuando dispuse mi corazón para que Dios lo transformara, mi vida cambió y dejé de jugar. Como a muchos le pasa. Por años jugamos a ser cristianos. Y es ahí donde entendí el valor de lo fiel y verdadero. Y está en el creer y rendirse a Cristo. Quizás con tantos golpes, con tantas situaciones, cuando se juega en la vida, los golpes a veces te llevan a que te rindas. Debería ser en un primer momento Cristo y mi fe en Él para rendirme. Pero pasan muchos años y uno a veces se acostumbra a jugar. Creer y rendirse a Cristo es la clave. El que cree, confía. El que confía, espera. El que espera es fiel. Y el que es fiel es porque le ha dado valor a su encuentro con Jesús, en el cual creó. En el cual creyó esa persona. El rendirse te lleva a adorar, el adorar a avanzar, el avanzar en la verdad, en lo verdadero, en la palabra. Y el estar en la verdad te lleva a darle valor al compromiso que hiciste con el que te encontraste. Así es. Y puedes ver esto, puedes chequearlo. No es un juego de palabras. Evalúa. El que cree se rinde. El que confía adora. El que espera avanza en el Señor. El que es fiel está en la verdad. Y el que se encuentra con Jesús se debe comprometer. Esto es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Y esta es la iglesia por la cual Cristo viene pronto. Hoy muchas personas, y crece ese número, están en incredulidad y en resistencia. Incredulidad, todo lo contrario a creer. Y resistencia, todo lo contrario a rendirse. La incredulidad que lleva a la gente a la indiferencia. ¿Cuánto incrédulo? Por eso, ¿cuánta indiferencia? Y la resistencia, ¿a qué lleva? A la desobediencia.
Estas son características que tenía el pueblo de Israel. Por eso, lo de 100 días a ellos les llevó 40 años atravesar el desierto. Entendamos que nuestro Señor quiere para nosotros lo mejor, pero lo mejor comienza en nuestras vidas por creer en Él y rendirnos. Esto no son estadísticas. Esto no es religión. Esto es atreverse a conocerle a Jesús. Decidir aceptarle a Jesús. Escoger servirle a Jesús. Aprender a amarle a Jesús. Y determinarte a seguirle. ¿A quién? A Jesús. Si alguno quiere, no es obligado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Marcos capítulo 8, versículos 35, 36 y 37. La palabra de Dios dice, Jesús hablándole a los judíos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué está diciendo Jesús en el versículo 35? Que muchas personas creen que el venir a Él es perder, y no es así. Que muchas personas no vienen al Evangelio de Jesucristo pensando que están salvando su vida para muchas otras cosas que el mundo le ofrece. Y están en lo incorrecto, porque no es así. Es que el que pierda lo que cree que es vida, atención, porque hay quien no viene a Jesús porque va a dejar de disfrutar la vida. Pero el Señor le dice, si tú crees que es perderla, el venir a mí, entonces el perder tu vida por mi causa y por causa del Evangelio te lleva a salvarla. Es contundente lo que Jesús le dice a los judíos. El versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre ganar todo lo que el mundo le quiere dar y perder su alma? O sea, ¿qué le aprovecha al hombre tener muchas empresas, tener dinero, tener fama, clasificar al mundial, ganar campeonatos? ¿Cuántas cosas pudiera el hombre quizás alcanzar en la tierra? Pero si no gana el alma, no hiciste nada. Solamente Jesús te lleva a la salvación de tu vida. Y el versículo 37 dice, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el hombre humanamente no tiene cómo pagar para alcanzar la salvación. No hay forma, no hay dinero en el mundo. ¿Cómo pagar la salvación? ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó por ti. El único hombre que podía ir a la cruz para pagar por toda la humanidad, Jesucristo. No hay otro, no habrá otra forma. Los tiempos de ayer, cuando Jesús le hablaba, son muy parecidos a hoy. Y el Señor nos confronta hoy por la palabra, como les confrontó ayer a ellos con la palabra. Ayer presencialmente, hoy a nosotros en lo que está escrito, pero igual Cristo está aquí en este mensaje y te habla a tu corazón. Escoge entre dos caminos. El uno te lleva a la vida eterna, el otro a la muerte eterna, al infierno. El versículo 38 de Marcos 8 dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesús, también se avergonzará de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hoy hay gente que juega a ser cristiano porque se avergüenza. ¿Sabes algo? El que se avergüenza lo niega. Todo aquel que niega a Cristo en los demás días de la semana, porque el domingo se congregó, pero en la semana, por alguna razón, niega a Cristo, cuidado. Cuidado. Estás jugando a lo que no debes. Jesús menciona ahí, generación adúltera y pecadora. Así es hoy. El adulterio que Jesús habla ahí es de aquel que le ha conocido, pero se desvía, se distrae, se desenfoca. Hoy le sirve al Señor, mañana se va de fiesta, se emborracha, se olvida del Señor. Asistir a un servicio un domingo no puede porque se quedó dormido, no puede porque tiene otros asuntos más importantes, no puede porque ya asistió el domingo pasado. Cualquier cosa, se va de paseo, se va de viaje, cualquier cosa. Pero ser iglesia no está en sus planes primarios. No, eso es para otros. Yo tengo muchas cosas que hacer. Cuidado, porque la Biblia le llama eso adulterio. Generación adúltera y pecadora. ¿Qué es una generación pecadora? Aquella que insiste en errar el blanco. Así es hoy. Se parecen mucho a aquellos tiempos a hoy. Escoge. No podemos seguir jugando. Mira, cuando nosotros seguimos a nuestro Señor, debe ser, atención, como Él lo dice. Seguir a nuestro Señor es como Él lo dice. En Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62, ahí hay 3 ejemplos de 3 hombres que querían jugar a ser cristianos. Y nuestro Señor lo que quiere de nosotros es que le busquemos, que le encontremos y que nos comprometamos con Él. Aquí hay 3 hombres que se encontraron con Jesús, pero no se comprometieron. Versículo 57 dice, yendo a ellos, vino un hombre que iba por el camino y le dijo a Jesús, Jesús lo invita a todos nosotros a que le sigamos. Pero aquí hay un hombre que le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Nota esto, el hombre se ofrece para seguir a Jesús. Él propone seguir a Jesús. ¿Será por interés o será por la causa de Jesús? Versículo 58, Jesús le responde, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquí Jesús le está hablando no solamente a ese hombre, le está hablando a un grupo de personas que creen que venir al Señor es para que Él me dé todo. Vienen al Señor por lo que Él les va a dar materialmente, quizás respuestas en muchas cosas. Y no es que el Señor no te va a dar cosas, porque la Biblia me habla de las promesas de Dios para mí. Y sus promesas son sí, amén. Pero a mí lo primero que me mueve a seguir a mi Señor es por Él, por quien Él es. Yo sigo a mi Señor por quien Él es. Y para la gloria de Dios. No por mis intereses personales. Jesús le está diciendo a él, en otras palabras, ¿tú me quieres seguir a mí por lo que te voy a dar o porque yo soy? Porque
materialmente Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Aunque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero este mensaje va para muchas personas. Incluso hay quien predica que cuando tú llegas al reino de Dios tendrás esto y esto y esto y esto. Y la gente corre, es por lo que el Señor le va a dar. Así eran en los evangelios. Cuando Jesús estaba en Jerusalén y en todas las aldeas vecinas, mucha gente corrió para ver si Jesús le daba algo. Pero no iban verdaderamente por lo que Jesús es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hay un segundo caso, en el versículo 59 de Lucas 9, hay un segundo hombre que Jesús le ve y le dice, sígueme. Y el hombre le responde a Jesús, Señor, le dice Señor como el primero, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto es fuerte, de verdad que es fuerte. Porque aquí hay un llamado directamente de Jesús al hombre. Hay momentos que en la vida hay un llamado general a seguir al Señor. Pero aquí fue Jesús directamente a ese hombre. Y el hombre tenía una prioridad. Y hay un mensaje muy fuerte de Jesús. Versículo 60, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. No hay excusas. No hay excusas porque alguno pudiera pensar que en esa situación terrible de este segundo hombre al cual Jesús llama, pudiera haber una excusa válida. Iba a enterrar a su papá. No la hay. ¿Sabe por qué no la hay? Porque cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Él en nuestra vida. Y una persona pudiera ir a un funeral, pudiera ir a un hospital, pudiera ir a un restaurante, pudiera ir a una celebración, pudiera ir a muchos lugares. Siempre, atención, que reflejes el gobierno de Dios a través de ti. Eso es reino. A eso se refería el Señor. El problema no es ir a enterrar al padre de ese hombre. El asunto es que el que pasa por una situación parecida, se olvida de Dios. O sea, parece que hubiese una excusa perfecta para dejarlo de Dios a un lado. El verdadero hijo de Dios, el verdadero discípulo, el verdadero siervo, está por encima de todas estas situaciones, por terribles que parezcan. No se trata de abandonar tu responsabilidad. No, es un asunto de prioridad. Y mi prioridad en mi vida se llama Jesucristo. El tercer caso aquí, versículo 61 de Lucas 9. Dice la palabra, entonces vino otro y le dijo al Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y me despida de todos en mi casa. Aquí hay otro que le está diciendo a Jesús que le va a seguir, futuro, está hablando del futuro, le va a seguir, pero primero quiere ir a despedirse de lo que va a extrañar. Cuando se habla de despedidas, el ser humano se pone triste, porque pareciera que éste va a despedirse de lo que va a empezar a extrañar. Por seguir a Jesús, está pensando que va a extrañar muchas cosas o a muchos familiares. Y el Señor le dice en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque el Señor no quiere en sus seguidores
que estén para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No. Y esto no es un asunto de que como estoy allá y extraño aquello, extraño lo del pasado, vuelvo al pasado. Luego vuelvo a Jesús, vuelvo al pasado. O sea, aquí hay un grupo de personas, aquí se refiere a un grupo de personas que ven con melancolía el seguir a Jesús. Lo ven con dolor, con tristeza. Qué triste la vida del cristiano, de todo lo que me estoy perdiendo. Yo antes, cuando no era cristiano, yo era el mejor bailarín de la fiesta. Yo tomaba y esto y aquello y lo otro. ¿Cuánto extraño eso? No. El verdadero Hijo de Dios, cuando recuerda eso, habla es de donde Dios lo sacó para testimonio. Hay tres tipos de personas en esta escritura bíblica. Los tres jugaban o querían jugar a ser cristianos. Hay quien piensa, estoy muy joven para comprometerme con Cristo. Tengo muchos proyectos de vida para meterme a cristiano. Me simpatiza, me gusta algo, pero aún no. Después, luego, y no es así. No es así. Hay quien no le da valor a encontrarse con Jesús. Y por eso no se compromete. Lucas 14:26. Jesús le dice a los judíos: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra palabra fuerte. Y algunos pensarán, pero si la Biblia dice que debo amar a mi esposa, si la Biblia dice que debo honrar a padre y a madre, si la Biblia dice que debo sujetarme a mi esposo, si la Biblia me habla de los valores de familia, ¿por qué me dice ahora que tengo que aborrecerles? Porque el término aborrecer que Jesús usa aquí no es el aborrecer que normalmente escuchas por la calle. El aborrecer de Jesús aquí quiere decir: no pongas a nadie primero que a mí. El aborrecer quiere decir: ponlo después del segundo. Que nadie esté en importancia para ti primero que yo. A eso se refiere Jesús. Usted puede ser buen padre, buen esposo, buen hijo, buen hermano, reflejando a Cristo en su corazón. Eso es lo mejor, eso es lo que el Señor nos llama a hacer, que Él sea primero en nuestras vidas. Eso es reino. Pero hay quien ama más a los de su casa. No, el amor por nuestro Dios no tiene competencia. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios. Yo crezco en lo personal, en lo familiar, en lo productivo, en lo ministerial. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Yo lo reflejo en todas las áreas de mi vida. Y eso es mi búsqueda constante. Agradar al Señor todos los días. Eso es reino. Y desde ahí yo hago lo demás. Y entonces, en su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo soy cristiano porque Dios me amó primero. Igualmente a ti. Cada uno de nosotros debe ser cristiano porque nuestro Señor nos amó primero. En Juan 3, del 14 al 21, hay una palabra muy conocida. Incluso hay un versículo que se lo saben hasta los que no son cristianos.
del 14 al 21, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las palabras de Jesús son enseñanza a nuestra vida. Y aquí nos habla Jesús de aquel momento cuando Moisés levantó una serpiente de bronce, la cual vino del poder de Dios, porque los israelitas estaban pecando muchísimo, y Jesús les mandó que les mordieran las serpientes en el desierto. Ellos clamaron a Dios, y entonces el Señor mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce, la cual vino del poder de Dios. Y el israelita, cuando miraba la serpiente después de haber sido mordido, no moría, sino que era sanado. Era el poder de la palabra de Dios, no la imagen de la serpiente como tal. En el desierto miraban a quien les mordió, por orden de Dios. Pero en la gracia, en el Nuevo Testamento, miramos a la cruz donde Jesús fue levantado. Es lo que está diciendo Jesús. Donde Jesús fue levantado, murió y resucitó por nosotros. Quiere decir que era necesario que Jesús fuera levantado para que se produjera en nosotros un rompimiento con el pecado que te muerde. Pero resulta que el hombre abraza a quien le muerde. Dios no quitará de ti el pecado si no decides dejarlo. Hasta que tú no decidas dejar el pecado, Dios no lo quita. Por eso es necesario, era necesario que Cristo fuera a la cruz. Allá le pateó la cabeza a la serpiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa de nuestro Señor, de la boca del que iba a la cruz. Y continúa el desarrollo en este capítulo. Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Su Hijo te amó tanto que dio su vida. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a reafirmar un versículo, y en el siguiente versículo, poderosa promesa para nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarte, sino para salvación. ¿Qué quiere decir? Que quien te mete a ti en condenación es el diablo. Quien te tiene en opresión, en cautividad, son las tinieblas. Jesús quiere libertarte, te quiere librar. Es creer y rendirse. El que no cree y se rinde está en condenación. Las tinieblas le metieron ahí. Y continúa Jesús hablando. Y esta es la condenación: que la luz, Cristo, vino al mundo,
Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. La naturaleza del hombre es mala. Solamente Cristo produce en él arrepentimiento para salvación, pero el hombre escoge si sí o si no. El hombre escoge entre la luz y las tinieblas. El ser humano amó más las tinieblas que a la luz. Y ahí están estos tres hombres de Lucas 9. Estos tres hombres que representan grupos de personas. Quien quiere ir al Señor por lo que le va a dar. Quien tiene otras prioridades antes que nuestro Señor. O quien cree que al Señor voy, pero qué lástima que tengo que ir con Él y no me puedo quedar en el mundo. Continúa esta porción bíblica y dice que el que hace lo malo no quiere que se le reprenda, porque es contrario a la luz. ¿Sabe quién es ese? El que juega a ser cristiano. Todo el que está jugando a ser cristiano es contrario a la luz. No te dejes engañar. Cristo pagó un precio por ti. No te engañes a ti mismo. Rompe con lo rutinario. Es encontrarse con el Señor y comprometerse. El versículo 21 de Juan 3 dice que todo aquel que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Poderosa porción bíblica. Está diciéndonos ese versículo que el que practica la verdad no finge ser cristiano, sino que verdaderamente, fielmente sigue a Jesús. Es oír su voz. Así es la vida del cristiano. Juan 10, 27, 28 dice la palabra de Dios de boca de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes que si tú eres oveja, si tú eres un verdadero hijo, oyes la voz de Dios y Él te conoce? Qué poderoso es. Y tú le sigues. Es un trasplante de corazón. Sí. Lo que te trae del viejo hombre al nuevo hombre. Un trasplante de corazón por ver a Jesús. Vemos a Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué fue lo que estaba delante de él? Tú. Y eso le produjo un gozo al Señor, que tú estuvieras ahí. Él hace 2000 años te vio a ti al frente. Y a él no le importó el dolor y todo el oprobio que vino por la cruz, porque estaba ganando tu salvación y la de los tuyos. ¿Cuánto vale eso para ti? ¿Cuán importante es eso para ti? ¿Sabes algo? Más allá de la condición que puedas tener, tienes una posición en Cristo. Posición de hijo, posición de discípulo, posición de siervo, posición de iglesia, posición de un cristiano fiel y verdadero. Hazlo. Es oyendo su voz.
Y al oír su voz, le crees. Y el que le cree, le ama. Y el que le ama, le obedece. Y el que le obedece, sube a su encuentro. La iglesia es la cima de Dios en la tierra, a la cual subes cuando te rindes y te comprometes con el que crees y con el que te encuentras. Eso es ser un cristiano fiel y verdadero. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. Una vez más, Señor, he compartido tu palabra, precioso Dios, para todo aquel que dispone su corazón, Señor, para que la semilla sea colocada en él, mi Dios. En él y en su familia. Señor, yo oro por cada familia representada en cada una de estas personas, Señor, que dispuso su corazón para oír de ti, para oír tu voz, tu llamado, para aprender, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo de Dios, que destapa nuestros oídos, que abre nuestro entendimiento. Precioso Rey, que tu palabra haga en nosotros para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, salvación, sanidad, libertad, restauración en cada uno. Poder de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.